Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8,500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX y más de 3,500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Buenas noches a todos, pues bienvenidos a esta sesión de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Yo soy la doctora Romy Pinedo, soy urgencióloga pediatra y el día de hoy voy a fungir como moderadora. Antes que nada, agradecemos esta invitación a nuestro presidente, el doctor Julio César Olvera Barajas, y pues también al doctor León Felipe Mendoza, quien es el coordinador del capítulo de urgencias pediátricas. Hoy vamos a tratar un tema que se ha vuelto muy importante en los últimos años, es rickettsiosis. Si bien no es súper común en todos los lugares del país, en el norte del país hemos tenido problemas en los últimos años y pues se ha convertido en un reto en la sala de urgencias al momento del diagnóstico y el manejo. Para ello, vamos a contar con dos invitados muy especiales. El primero de ellos es el doctor Óscar Tamés Rivera. El doctor Óscar es infectólogo pediatra. Así también cuenta con una maestría en ciencias con orientación a enfermedades infecciosas por la London School of Hygiene of Tropical Medicine. Él pertenece al sistema de CONACYT, es NI1. Y bueno, él va a empezar con esta sesión. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, doctora Romy, y muchas gracias a todo el comité organizador y a la sociedad. Realmente agradezco el tiempo que destinan a este tipo de patologías porque es importante visibilizarlas, ya que, aunque bien comentaba la doctora Romy, no se encuentran ampliamente distribuidas en toda la República. En los estados donde sí tenemos este problema, pues genera una alta carga de enfermedad y alta mortalidad. Y bueno, me gustaría que hagamos como un tour de force para recordar algunas partes muy importantes, enfocado mucho en la sala de urgencias para la adecuada identificación y tratamiento oportuno. Entonces, sin más, pues me gustaría platicar estos siguientes minutos sobre la rickettsiosis, mucho sobre población pediátrica, pero hablaremos un poco de población adulta, ¿sale? No puede ser una plática de infectología sin algo de microbiología, entonces brevemente hablar de generalidades, ¿verdad? Que las rickettsias son cocobacilos pleomórficos, son microorganismos gram negativos que son intracelulares de forma obligatoria y se transmiten principalmente por artrópodos, que son hematófagos. Entonces, son diferentes tipos de artrópodos los que los transmiten y particularmente generan síntomas sistémicos que son de difícil identificación, ya que son síntomas poco específicos y signos poco específicos, que los vamos a ver a detalle en un momentito más. Entonces, como les decía, son bacterias gram negativas que tienen una membrana, ¿verdad?, de peptidoglicano muy delgadita y que podemos ver en tinciones como Giemsa, Jiménez, Gram o también Maquiavelo. Y es difícil que a veces poder cultivar estos microorganismos y poder verlos en tinciones periféricas, por eso se vuelve un reto diagnóstico que recae un poco más en pruebas moleculares que vamos a platicar también en un momento más. La taxonomía de las rickettsias es otra parte que la vuelve un reto simplemente de nomenclatura, porque a veces platicamos de rickettsia y pensamos que es solo una enfermedad y solo una bacteria, cuando realmente se divide como la taxonomía bacteriana en diferentes familias, géneros, pero también grupos, y dependiendo del grupo es el tipo de enfermedad que generan las rickettsias. Brevemente vemos cómo los rickettsiales se dividen en rickettsias y anaplasmatáceas, y las familias de rickettsias tienen a su vez géneros que son las rickettsias, las oriencias, y vemos cómo las anaplasmatáceas tienen las erliquias y las anaplasmas. Entonces, no es lo mismo la erliquia que la rickettsia, ni tampoco la oriencia que la rickettsia. Vemos cómo estas pueden generar la enfermedad que llamamos fiebre manchada de las montañas rocosas, causada generalmente por Rickettsia rickettsii, y los tifos, que los vamos a ver en un momento más, que son los tifos endémicos y los tifos murinos, generados por Rickettsia prowazekii y por Rickettsia typhi. Sin olvidar, obviamente, los tifos de matorrales, las erliquias, pero eso excede un poco a los objetivos de estos minutos, pero recordar que existen también estas enfermedades, ¿no? Ese apartado de los grupos es importante porque la fiebre manchada de las montañas rocosas es diferente a los tifos, ¿ok? Aunque el tratamiento y el diagnóstico se hace de forma muy similar, es importante ver que vamos a tener manifestaciones clínicas diferentes que las vamos a enfocar en un ratito más.
Rickettsia rickettsii es la rickettsia que causa la fiebre manchada de las montañas rocosas, mientras que, como decíamos, Rickettsia prowazekii causa el tifo endémico y la Rickettsia tiffi causa el tifo murino. Lo vamos a documentar. Y siempre hablamos de garrapatas, 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 pero ojo porque las riquecias y los tifos son causados no solo por garrapatas, por eso hacíamos el énfasis de hematófagos, ¿verdad? Son sola, además de garrapatas, lo pueden transmitir los piojos, particularmente la Rickettsia prowazekii, las pulgas, particularmente la Rickettsia tiffi, y también los ácaros pueden transmitir tipos de riquecias como Rickettsia acari o algunas oriencias, ¿verdad? Obviamente, mediáticamente y clínicamente siempre pensamos en garrapatas, pero clínicamente siempre preguntemos por piojos, por pulgas y pues bueno, ácaros que es complejo relacionarlos epidemiológicamente, ¿verdad? La epidemiología de las riquecias ha sido muy cambiante y esto ha sido por diferentes factores, particularmente el temas de movilidad, pero también de, el calentamiento global, que ha sido motivo de versatilidad de diferentes enfermedades transmitidas por vectores, como bien sabrán, dengue, chikungunya. Ha habido muchos casos de este tipo de enfermedades, seguramente que ustedes nos están viendo, pero también de las enfermedades transmitidas por estos organismos como las garrapatas, piojos y pulgas. Entonces, existen revisiones muy recientes, ¿verdad? Que hablan sobre, bueno, qué ha pasado con las riquecias recientemente, con las oriencias también, o sea, realmente con todo lo que genera riqueciosis. Y vemos cómo, pues un mapa, ¿no? Muy ocupado, ahí están todas las áreas, que está distribuido en muchas regiones del mundo, de la OMS. Y si nos enfocamos, por ejemplo, en América Central, que es lo que necesitamos ahorita poner un énfasis un poquito mayor, y vemos los estados de México están infrarrepresentados. O sea, vemos cómo, haciendo un pequeño zoom, ¿verdad? En América Central, la literatura global dice, pues sí, sí hay en México, pero Baja California, Sonora, Sinaloa, y hablan de algunos estados, cuando seguramente si hay personas, por ejemplo, de Nuevo León, como yo lo soy, o algunas otras personas de otros estados que también se han enfrentado a enfermedades asociadas a las riquecias y no viven ni trabajan en estos estados, pues pueden constatar de cómo está infrarrepresentada la epidemiología y que las riquecias pues están distribuidas de forma amplia en México, ¿no? Un breve vistazo, ¿verdad?, a años previos de cómo estábamos en cuanto a casos de riquecias, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2015, que se habían documentado a nivel México, 220 casos de riquecias, particularmente por Rickettsia tiffi, siendo Rickettsia rickettsii el 21%, y en el reporte epidemiológico de ese año, del 2016, cosa que por desgracia no tenemos como reportes nacionales muy frecuentemente actualizados, pues vemos cómo algunos estados son líderes o encabezan la lista de casos. Aquí, por ejemplo, vemos Sonora, vemos Sinaloa, vemos Jalisco, ¿verdad? Y otros estados que a veces por un infrarreporte, porque es una patología difícil de diagnosticar, y cuando clínicamente la sospechamos, a veces ya es muy tarde para que el paciente pueda tomársele las pruebas indicadas, ¿no? Entonces, es un reto la vigilancia epidemiológica de la rickettsiosis, porque además del infrarreporte hay una limitada cobertura y atención mediática sobre la importancia de estos casos, y por eso es importante que estemos constantemente actualizándonos en este tipo de enfermedades sin importar en dónde vivimos, porque la movilidad y la globalización hace que nuestro paciente pueda haber viajado a zonas más endémicas o de mayor circulación, ¿verdad? Y justamente pues eso ha sucedido, y la tarea de nosotros como clínicos es reportar lo que vemos y reportar lo que estamos experimentando en nuestras áreas. Así fue como nosotros en nuestro grupo de trabajo acá en Nuevo León reportamos a los CDC en el Emerging Infectious Diseases en el año 2022 cómo fue nuestra experiencia con un brote muy desagradable y muy adverso de rickettsiosis en todos los hospitales de Nuevo León, que lo vamos a platicar en un momentito más. Y no solamente fue este brote, sino que hemos visto una alza muy importante de casos, y, por ejemplo, al día de hoy en Nuevo León, en el año epidemiológico, ahora llevamos 33 casos de rickettsiosis confirmados, y obviamente
seguramente son más, pero las limitantes de laboratorio y las limitantes epidemiológicas lo vuelven un reto. Y el otro reto es cómo definimos la enfermedad, porque si nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene un diagnóstico probable o posible de rickettsiosis, vean la definición operativa, o sea, caso probable se vuelve realmente una persona a la cual todos los individuos que llegan a urgencias podrían tener rickettsiosis. O sea, vean, una persona que tenga fiebre y dos o más de los siguientes signos, y hay una gran lista de signos y síntomas muy poco específicos como cefalea, mialgias, exantema, náusea, dolor abdominal, y que tengan alguno de los siguientes factores epidemiológicos que a veces nos limitamos a preguntar de que, oye, le han quitado de su piel o de su cuerpo alguna garrapata, algún vector, existen casos confirmados, ¿verdad?, en su localidad o tiene antecedente de las mordeduras de garrapata, pero siendo muy concisos, ¿verdad?, y conociendo el dinamismo de las salas de urgencias, a veces es difícil ponerte a preguntar todos estos factores y más cuando el paciente llega en un estado de gravedad. Por eso esta parte de aquí es muy importante, la existencia de casos confirmados en la localidad, porque si llega un paciente con fiebre y con alguna de las manifestaciones y sabemos que estamos en el contexto de un aumento de casos de riqueza, obviamente se toman las pruebas pertinentes, pero eso no nos detiene para ofrecer tratamiento empírico y oportuno con doxiciclina, que lo vamos a ver en un momentito más, ¿verdad? Algo de fisiopatogenia que lo vamos a ver muy rápido por cuestiones de tiempo, pero acá el factor importantísimo es que el pilar del daño al hospedero es una vasculitis, ¿verdad? Vasculitis generalizada que genera al final de cuentas daño a órgano blanco, que son diferentes órganos blancos los afectados, incluyendo piel, incluyendo hígado, sistema nervioso central, corazón. Y esto genera, al final de cuentas, lesiones endoteliales con fuga capilar. Eso es lo que genera que el paciente empiece a edematizarse, a tener en ocasiones serositis y derrames pericárdicos o pleurales. Genera microhemorragias, inflamación local, que al final del día pueden generar una respuesta inflamatoria importantísima y llevar al sujeto pues al final de su vida, ¿verdad? Esto cambia dependiendo de la especie de rickettsia que está generando el daño, porque el mecanismo fisiopatogénico depende de la especie. Y vemos cómo Rickettsia rickettsii tiene la capacidad de ir saltando, ¿verdad?, entre células, tiene esta movilidad que se llama movilidad transmembrana o daño transmembrana o transcelular, que gracias a sus filopodios que le generan motilidad, pueden estar afectando una célula y después perforan la siguiente y la siguiente y la siguiente, y esto es algo muy rápido, ¿no? Es una multiplicación celular y daño celular rápido. Distinto a lo que hace Rickettsia prowazekii y Rickettsia typhi, que lo que hacen es que de forma intracelular se multiplican en el endotelio, se rompe la célula, libera las bacterias y se invade posteriormente la célula adyacente, ¿no? Entonces, obviamente esto no lo podemos ver en la persona, en el paciente, en el individuo, pero son diferentes tipos de daño que al final de cuentas llevan a lo mismo, ¿verdad? Que es un daño endotelial grandísimo, daño vascular, con necrosis inducida por las bacterias y por apoptosis también, y pues esto deriva en una respuesta inflamatoria importante y daño a diversos órganos blancos. Como les decía, particularmente temas mucocutáneos, ¿verdad? Con edema, fuga capilar que va a generar hipovolemia, hipotensión y pues a veces se ve contribuido por hipoalbuminemia, con daño órgano blanco a sistema nervioso central con encefalitis, crisis convulsivas, miocarditis, edema pulmonar y pues con las fallas orgánicas correspondientes. ¿Y cómo nos defendemos, ¿no?, de las riquezas? Pues realmente sí tenemos, si nuestro sistema inmune nos apoya de cierta forma, recae mucho la respuesta inmune en la inmunidad innata, ¿verdad?, del individuo, y vemos pues que sí tenemos diferentes factores de nuestra inmunidad innata que nos ayudan a defendernos dependiendo del estadio de la infección. El problema es que es un proceso rapidísimo y, como saben, nuestra inmunidad innata aunque es nuestra primera barrera de defensa, ¿verdad?, en cuanto a nuestro sistema inmune, es imperfecta, ¿verdad?, y no es específica y no es rápida tampoco. Entonces,
va generando, el daño va siendo más rápido de lo que nuestro sistema inmune innato puede defendernos. Y tampoco tenemos gran capacidad de generar respuesta adaptativa porque tampoco es frecuente que estemos constantemente exponiéndonos a las riquecias y por desgracia no hay vacunas que estén ampliamente distribuidas. Sí ya están en fase de estudio, pero el pipeline se ve bastante lejano para que podamos tener vacunas al alcance, ¿no? Entonces, pasando a la parte clínica, me gustaría que nos enfoquemos gran parte de nuestros siguientes minutos en la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es la Rocky Mountain Spotted Fever, por si buscan literatura anglosajona también, porque este es del tipo de diagnóstico más frecuente que nos vamos a encontrar asociado a las riquecias, ¿verdad? Vamos a ver también algunos otros, pero el énfasis va a ir en la fiebre manchada de las montañas rocosas. Y esta, como les platicaba, es ocasionada por Rickettsia rickettsii, que esta fue descrita por primera vez en Montana por Edward Maxey y posteriormente por Howard Rickett, y pues ahí fue que se acuñó este nombre, ¿verdad?, de esta especie, y probó que las garrapatas eran los vectores de esta enfermedad, causa una enfermedad febril aguda, no contagiosa entre individuos, pero claro que infecciosa, ¿verdad?, o comunicable mediante vectores, que en este caso son estas garrapatas, y se caracteriza por fiebre, por dolor articular muscular grave y erupción petequial o purpúrica, que vamos a platicarla en un momento más porque es clave en dónde inicia la dermatosis y hacia dónde se disemina, ¿sale? Los vectores que transmiten la fiebre manchada de las montañas rocosas son particularmente tres, que son estas tres garrapatas que vemos aquí: Dermacentor variabilis, Dermacentor andersoni y Rhipicephalus sanguineus. Olvidémonos un poco de Ixodes scapularis, que esa, si recordarán, es la que transmite Borrelia burgdorferi, que es la que causa Lyme. Aquí no es nada asociado a Ixodes, hablamos más de Dermacentor, ¿verdad? Y malamente muchas veces tenemos en la mente la garrapata con la pancita negra y un poco más oscura. Aquí no hablamos de ella, para que también, si acaso los familiares nos muestran fotos o traen la garrapata en su bolsita o en su cajita, que distingamos cuáles son, ¿verdad? Y México, la mayoría de los casos están ocasionados por Rhipicephalus sanguineus, que es este que está acá, que es la garrapata del perro café, ¿sale? Habitualmente ocurre en lugares boscosos, pero no es la regla. Como México tampoco es un lugar súper boscoso, ¿verdad? Y estamos altísimos de casos. Es más común en la primavera y en el verano, cuando las garrapatas están más activas y también el individuo sale más a actividades en el exterior. Y las bacterias están en las glándulas salivales de la garrapata y en el tracto gastrointestinal, y pues al momento de mordernos y alimentarse de nosotros es un vaivén de estas bacterias, ¿no? La magnitud de la inoculación va en relación directa a la duración de la fijación de la garrapata, por lo que si una garrapata ya está lo suficientemente gordita, que ya comió lo suficiente de nosotros, quiere decir que ya va más o menos más de 6 a 10 horas con nosotros, y ahí aumenta la carga bacteriana que puede estar generando. Los factores del huésped que aumentan el riesgo de un cuadro grave se han descrito como adultos mayores, hombres y aquellas personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Un poco más de énfasis en las manifestaciones clínicas. La fiebre puede ser de moderada a alta, desde hasta 40 grados. Es indispensable para pensarla. Casi no se presentan individuos con rickettsiosis afebriles, ¿verdad? Está presente en un 98% de los casos desde el inicio de las manifestaciones. Mialgias en un 45%, malestar general y dermatosis en un 90%. Entonces, imagínense que esta clase no es de riquezas, imagínense que esta clase es de influenza. Perfectamente esto puede ser influenza, ¿verdad? O puede ser algún otro virus u otro microorganismo. Ese es el reto con la rickettsiosis. Por eso el escenario epidemiológico es muy importante, ¿no? Alteraciones del sistema nervioso central en un 33%, incluyendo cefalea. Puede haber inyección conjuntival y fotofobia, y pues todo lo derivado de respuesta inflamatoria como linfadenopatía, dolor abdominal, algo de diarrea y el edema que puede presentarse en las fases ya un poquito más avanzadas por fuga capilar, ¿verdad?
Ojo con la dermatosis, porque sí hay manera de tener una mejor guía de qué tipo de dermatosis está teniendo el paciente para considerar qué tipo de enfermedad febril exantemática tiene. Entonces, en la fiebre manchada de las montañas rocosas, habitualmente la dermatosis aparece entre el día 2, día 4 de la enfermedad. Empieza como máculas y ojo porque empieza, como viene aquí en la figura, en las partes periféricas, en las muñecas, en los tobillos, ¿verdad? En los pies, y después pasa a las manos, a las palmas y a las plantas, que las afecta perfectamente, y de ahí se disemina hacia el centro, ¿verdad? Y genera mucha dermatosis en el tronco, incluyendo pues tórax, abdomen, espalda, ¿no? Piernas también, obviamente todo se puede generalizar, pero normalmente es centrípeto, ¿verdad? Afectando palmas y plantas. Y como les digo, no es que solamente en el abdomen, en el tronco, claro que también afecta, se puede llegar a generalizar cuando ya tenemos manifestaciones avanzadas y podemos tener lesiones hasta necróticas cuando ya el daño es más extenso, ¿no? Normalmente los estudios de laboratorio en un paciente con rickettsiosis o con fiebre manchada de las montañas rocosas incluyen hiponatremia en un 50 a un 60% y se habla de la hiponatremia como un factor de riesgo para mortalidad, trombocitopenia en un 50 a un 60%, anemia e hipoalbuminemia y la leucocitosis que puede estar hasta en un 80% de los casos y te habla también de enfermedad grave, elevación tardía y pues con los correspondientes biomarcadores de daño a órgano blanco como enzimas hepáticas, bilirrubinas y también podemos llegar a tener otros biomarcadores como ferritina, PCR, procalcitonina y BCG por los cielos, ¿verdad? Si se fija nuevamente, esto es muy poco específico, no podemos dar un diagnóstico solo con estos estudios de laboratorio. Por eso es importante que sigamos los lineamientos del estudio y el diagnóstico de la rickettsiosis, ¿verdad? Y justamente apoyarnos de las herramientas que tengamos para diagnosticarla correctamente. El diagnóstico de la fiebre manchada de las montañas rocosas es un diagnóstico mediante inmunofluorescencia o PCR, ¿verdad? Es posible en ocasiones de obtener biopsia de piel, pero no es recomendable, no es tan efectivo, ¿verdad? Y la inmunofluorescencia tiene sensibilidad de un 70%, especificidad de un 100%, pero a veces es difícil si el centro las tiene, siempre hay que preguntar si nuestro centro tiene o cuáles son las herramientas diagnósticas que nuestro centro tenga a la mano, ¿verdad? Después de eso, la PCR es uno de los factores diagnósticos más importantes y gracias a los esfuerzos que se han generado a nivel federal por la lucha contra la rickettsiosis, hay flujogramas que deberían seguirse, ¿verdad?, en cada institución, independientemente sea pública o privada, de casos probables de rickettsiosis en etapa aguda y vean cómo el brazo se divide en dos brazos, ¿verdad? Y uno de ellos es la PCR de género, que es la que se recomienda altamente, ¿verdad? Para poder determinar que en efecto la persona tenga una infección por Rickettsia species y en caso de salir positivo, se hace la determinación de la especie para saber si es Rickettsia rickettsii, Rickettsia typhi, ¿no? El otro brazo habla de la inmunofluorescencia, que para esta necesitamos habitualmente dos muestras, ¿verdad? Para poder tomar una muestra de seguimiento 2 semanas después y ver si hubo seroconversión mayor. ¿Cuál es el problema? Que muchos pacientes no tienen ese tiempo, ¿verdad? Porque es una enfermedad grave que puede generar mortalidad alta en agudo y es difícil poder estar midiendo seroconversiones. Por eso podemos apoyarnos mucho de la PCR y asegurarnos que nuestros centros la tengan. Y como les digo, pues genera alta mortalidad y en los pacientes que logran sobrevivir pueden tener secuelas importantes a nivel de, dependiendo del órgano blanco que se afectó, estancias en terapia intensiva, largas estancias hospitalarias y las comorbilidades que esto conlleva, ¿no? Entonces, me gustaría hacer este pequeño énfasis para mostrar no solo lo que ocurre a nivel global y lo que dice la literatura, sino cuál ha sido la experiencia en México. Estos datos son de Nuevo León, ¿verdad? Que pudimos compartir con los CDC porque se han mostrado muy interesados el país vecino de lo que pasa en México, puesto que es una enfermedad transfronteriza, ¿verdad? Y Texas está teniendo casos también. Entonces, lo que nosotros vivimos, ¿verdad? En mayo del 2022 fue en que Nuevo León se declaró
el brote por las autoridades, puesto que los mismos médicos estábamos notificando una alza importante en la incidencia. Y si comparamos 2022 con 2021, en el cual hubo 0.2 casos por 100,000 habitantes, para diciembre del 2022 ya teníamos 0.9 casos por 100,000 habitantes, un incremento importante de la incidencia. Y de entre octubre y diciembre, incluyendo los meses previos, se habían confirmado 57 casos, en los cuales la mediana de edad fueron de 10 años, o sea, tuvimos en nuestro brote una altísima prevalencia de rickettsiosis en casos pediátricos. El 77% eran menores de 18 años, lo cual lo vuelve un diagnóstico clave para el pediatra, ¿verdad? La mayoría eran mujeres y la mayoría requirieron hospitalización. 50 de los 57 requirieron hospitalización, y por desgracia fue un brote que generó altísima mortalidad de un 63%. Esta foto es una foto real de los esfuerzos epidemiológicos, ¿verdad? Y de salud pública en Nuevo León, que hubo todas estas estrategias de ir a los lugares, ¿verdad? Gracias a estrategias de georreferenciación. Lo que hicimos fue georreferenciar los municipios donde residían los pacientes que estaban llegando a urgencias, y encontrábamos focos rojos de riquecias. Se hacían visitas a esos municipios y se encontraba esta gran cantidad de vectores, ¿verdad? Que estaban ya bastante gorditos, bastante alimentados, y pues muchos animales con ellas. Se hizo descacharrización y vimos cómo en nuestra cohorte el 100% tenían antecedente de haber tenido una garrapata en su piel, o en urgencias la tenían y se les retiraba, ¿no? La mayoría de los casos que vimos nosotros fueron por Rickettsia rickettsii. Vemos como en rosa Rickettsia rickettsii por mucho, ¿verdad? Y tuvimos un par de casos por Rickettsia typhi, por eso estamos dedicando más tiempo a Rickettsia rickettsii. Y nuestros signos y síntomas más frecuentes: fiebre se presentó en un 100%, cefalea, dolor abdominal y mialgias en un 75%, y después signos y síntomas inespecíficos como artralgias, mialgias, las petequias en la mitad de los casos, y taquicardia, ¿verdad? Este brote de rickettsiosis fue el de mayor mortalidad en Nuevo León, comparado, por ejemplo, Sonora, que sus brotes fueron de mortalidad del 40%, Baja California en un 29%, y pues esta mortalidad altísima nos habla de tener un enfoque alto y multidisciplinario para evitar esta enfermedad, ¿no? Por desgracia, la mayoría de las personas que fallecieron en este brote en Nuevo León fueron pacientes pediátricos. Entonces, les reitero la importancia para los colegas que ven pacientes pediátricos y que las salas de urgencias pediátricas tengan el diagnóstico de rickettsiosis muy a la mano. ¿Por qué? Porque, como les digo, la mayoría fueron pediátricos, y este análisis que hicimos sobre la asociación entre el tiempo de iniciación del antibiótico de la doxiciclina fue significativo. Las personas que recibían doxiciclina más de 24 horas después del inicio de los síntomas morían más, y esto con una asociación estadísticamente significativa. Entonces, es difícil. Tenemos 24 horas o menos después del inicio de las molestias para empezar doxiciclina. Habitualmente los infectólogos estamos en un discurso un poquito más de no empirismo, no a la primera, pero con Rickettsia y doxiciclina, adelante. O sea, la primera sospecha que tengamos, doxiciclina. Ya después vemos si lo quitamos o si no, si se confirmó o si no, pero en un estadio así epidemiológico es necesario el empirismo con doxiciclina menos de 24 horas de inicio, porque se asocia con mortalidad, ¿verdad? Cuando no se hace así. Entonces, ¿qué determinantes están asociados? El hacinamiento, incremento en la población de perros y gatos callejeros, medidas de higiene precarias, obvio el cambio climático y el desconocimiento de la comunidad y el personal de salud, y eso es importantísimo, ¿no? Por eso muchos estados están teniendo estrategias, ¿verdad?, para informar a la comunidad, y es importante que nosotros mismos también sepamos cómo prevenir. Y por desgracia, no hay profilaxis post-exposición ni pre-exposición, al menos documentado, que sirva. Ahorita estamos en fases de ver si podemos iniciar análisis o estudios en modelos animales para evaluar, ¿verdad?, la efectividad o la eficacia de la doxiciclina en modelos
de profilaxis post-exposición, pero lo que nos toca hasta entonces va a ser usar repelentes con permetrina, evitar las áreas endémicas, ¿verdad? O evitar actividades al aire libre, que pudiera haber animales en condiciones no muy salubres, ¿verdad? Y si acaso ya tuvimos la exposición o algún familiar o paciente está con una garrapata in situ en su piel, retirarla de forma adecuada, con la técnica adecuada, que eso es mediante unas pinzas de forma horizontal, lo más pegado a la piel posible y hacer una tracción única y fuerte para poder quitarla. De otra forma, se queda su cabecita adentro y eso sigue emitiendo saliva y bacterias y pues perpetúa la infección, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un súper fast forward para poder pasar a los tifos, porque si recuerdan, estamos hablando de fiebre manchada de montañas rocosas por Rickettsia rickettsii, y rápidamente vamos a hablar sobre la Rickettsia prowazekii y la Rickettsia tifi. ¿Y por qué es importante platicarlas si se parecen mucho? Es porque la dermatosis es muy diferente y lo vamos a ver. El tifus epidémico, que es la ocasionada por la Rickettsia prowazekii, es la que es transmitida por piojos, ¿sale? Por Pediculus humanus corporis, y son el vector de la transmisión. Los humanos somos el reservorio principal, pero lo transmiten los piojos y puede haber brotes asociados, hacinamientos, sobrepoblación, cuando hace frío y eventos históricos así bélicos o, por ejemplo, en cárceles o instituciones ha habido también brotes, ¿no? Manifestaciones clínicas muy similares, pero se diferencia un poco porque Rickettsia prowazekii genera más manifestaciones neurológicas. En un 80% puede haber crisis convulsivas, delirium, hipoacusia, ¿verdad? O que el paciente derive pues en un coma, ¿verdad? La dermatosis es lo que quiero enfocarme un poquito más, porque fíjense cómo la dermatosis no empieza en las manos, no empieza en las muñecas, en los tobillos, sino que empieza más en el abdomen y en el tronco y se disemina, ¿verdad?, hacia todo el cuerpo, respetando las palmas y las plantas, cosa que los otros tipos de riquecias no. Entonces piensen en Rickettsia prowazekii cuando la persona tiene respetadas sus palmas y sus plantas. Esto no cambia el tratamiento, esto no cambia el diagnóstico, pero sí, pues puedes entender un poco más de la fisiopatogenia y también de cuál fue el vector que lo transmitió y cuidar a las familias y a los vecinos y a las comunidades de este paciente, ¿no? El diagnóstico es idéntico, necesitamos PCR o serocompresión por inmunofluorescencia indirecta y el tratamiento es idéntico también, afortunadamente, que es con doxiciclina, recordando la dosis pediátrica a 2.2 miligramos por kilo y el adulto pues con su dosis correspondiente también, y usualmente se da por 7 a 10 días, teniendo como alternativas, por ejemplo, cloranfenicol, pero no es la primera elección. Ojo también con las mujeres embarazadas. Entonces, la doxiciclina es un medicamento muy benigno, muy efectivo, y aquí esta imagen no es casualidad que salga una persona sonriente con sus dientes muy blancos, porque la doxiciclina por mucho tiempo se asoció malamente, ¿verdad? Por algunos reportes con que generaba cambios en la dentina y cambios en el pigmento de los dientes, y seguramente se encontrarán ustedes por ahí todavía retículos y reportes que dicen menores de 8 años no le des porque mancha los dientes. Uno, no lo causa, o sea, necesitas un uso muy crónico y una dosis muy altas. Y dos, yo creo que en la balanza de las cosas, obviamente, más vale preservar la vida y la función que tener una mancha en el diente, ¿no? Entonces, doxiciclina puede usarse en toda población, ¿verdad? Sin importar el tema de la edad. Y por último, el tifus murino o el tifus endémico es diferente a los demás también porque este es ocasionado por Rickettsia tifi, que este es transmitido por pulgas, ¿verdad? Y también otros vectores similares a las pulgas de gatos y de ratas. Es una zoonosis específica, como les digo, gatos, roedores, como ratas, zarigüeyas, y habitualmente se presenta en lugares con climas calientes, por eso les digo, Nuevo León hemos tenido casos y el noreste también. Las pulgas no infectadas obtienen al microorganismo del mamífero infectado y así empiezan a infectar a otros huéspedes humanos, ¿verdad? Y son reservorios los mamíferos de muchas pulgas que pueden estar perpetuando su transmisión a más de un individuo en la comunidad. Las manifestaciones clínicas son muy similares, muy inespecíficas, pero ojo con el rash, ¿verdad? Que como les digo, es distinto a la distribución, que lo vamos a ver,
se incuba de 5 a 10 días y puede generar temas de sistema nervioso central como cefalea e irritabilidad. Y la dermatosis también respeta palmas y plantas. Entonces, ojo, porque difiere la dermatosis del tifus con aquella dermatosis que es de la Rickettsia rickettsii, ¿sale? Quiero enfatizar por último, porque estoy ya en los últimos minutos, ¿verdad? Que el diagnóstico es exactamente el mismo. Nos apoyamos con la PCR, nos apoyamos con la seroconversión, platiquemos con nuestros laboratorios y con nuestros servicios de epidemiología para ver qué protocolos tenemos instaurados, ¿verdad? Pero ninguna medida diagnóstica debe retrasar el inicio del tratamiento. Y como les digo, se puede ver raro de escuchar de un infectólogo hablar de utilizar antibiótico empírico, pero con la riqueza y su asociación de sobrevida con doxiciclina temprana, no hay error. Si lo sospecho, inicio doxiciclina. Y esto no es solo en el hospital, esto es en el centro de salud, en mi clínica, en mi consultorio, ¿sale? Es el tratamiento de elección. Hay alternativas, pero se prefiere su uso por mayor efectividad y mayor seguridad. Y es importante que reconozcamos estas conclusiones que les platico, ¿no? Que se requieren esfuerzos multidisciplinarios e interdisciplinarios, tanto para prevenir, para vigilar y para tratar a la rickettsiosis. Y digo esto porque no se trata de que el centro solamente diga, híjole, están subiendo mis casos y entre nosotros nos lo compartimos. Es importante tratar de, uno, compartirlo con nuestras autoridades locales, tratar de compartirlo con las autoridades nacionales y a veces internacionales para visibilizar el problema y documentarlo. Hay que crear un frente común de carácter interestatal a nivel México, ¿verdad? Para combatir otras enfermedades transmitidas por vectores, no solo las riquecias, pero como por desgracia es de las que más mortalidad causan, pues sí merece un poco más los reflectores, ¿sale? Entonces quiero agradecer nuevamente al espacio para poder platicar de este tema que considero de bastante relevancia en salud pública y pues estoy abierto para si hay algún comentario o pregunta de los moderadores. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar específicamente de el tratamiento ya del paciente en estado crítico, justamente en la sala de urgencias. Y voy a hacer un enfoque sobre las intervenciones que hasta la fecha han logrado disminuir la mortalidad. Prácticamente el éxito en el tratamiento de estos casos se va a basar en lo que pongo hasta arriba. El diagnóstico oportuno y un inicio temprano del antibiótico, ¿no? Ante la mínima sospecha. Pero justamente en aquellos pacientes que ya llegan graves, la parte del manejo, pues en realidad no está bien descrita, no hay tantas publicaciones al respecto y es justamente de lo que vamos a hacer discusión y cómo llegamos a los puntos que enumero aquí. Entonces, primero, rápidamente hablar del diagnóstico oportuno y sobre todo hacer un diferencial adecuado con las otras enfermedades transmitidas por vector, porque pues bien sabemos, esto ha sido estudiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y específicamente en el Hospital del Estado de Sonora, eh, el, tenemos varios profesores que llevan toda la vida quizás dando un esfuerzo por mejorar el pronóstico de estos pacientes y es justamente gracias a la experiencia de ellos, de las publicaciones que han hecho y específicamente hago mención del doctor Norberto Gómez Rivera, del doctor Isaac Albeniz Gómez Jiménez, intensivista pediatra, y del doctor, se me fue su nombre, el doctor Gerardo Álvarez, epidemiólogo, quienes han hecho, digo, entre otros compañeros que han hecho una ardua labor en el estudio de los pacientes con fiebre manchada y que a través de sus publicaciones se han llegado actualmente a tener pues los lineamientos de manejo que al menos en el hospital, en el estado, se llevan a cabo y que gracias a ellos, entre otros, pues eventualmente, se han llegado a las recomendaciones para el manejo de la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, ¿no? Entonces, algo que es de vital importancia, primero, y de mención rápida, es el diagnóstico. El exantema no es necesario para el diagnóstico cuando estamos hablando de las primeras 72 horas. Necesitamos tener como que una mente abierta al ser una enfermedad letal. Es decir, tengo que pensar siempre en fiebre manchada si vivo en una zona endémica
Y sobre todo si tengo el contacto con la garrapata y no necesariamente es que me caminó la garrapata o me mordió la garrapata. O sea, puede ser desde que sí, el perro del vecino tiene, en el piso del patio es de tierra o en la colonia hubo un caso sospechoso, que eventualmente, como bien dice el doctor Geraldo Álvarez, con un caso que haya de fiebre manchada o una garrapata a 100 kilómetros a la redonda puede ser más que suficiente para tener la sospecha, porque los síntomas generales van a ser como cualquier otra enfermedad transmitida por vector y el exantema no aparece desde el principio. Es decir, si esperamos desde un principio ver como que las lesiones purpúricas en la mano para hacer el diagnóstico, lo estamos haciendo mal. Y recordar que la fiebre no necesariamente es el primer síntoma, sino el malestar general, la cefalea, el dolor de cuerpo puede ser más que suficiente. Ahora, hablando específicamente del exantema, no debemos de confundirlo con el más común que puede ser los transmitidos por mosquito, ya sea dengue o ya sea chikungunya. El exantema es totalmente diferente. Sí, al principio en ambos casos puede ser un exantema macular con base eritematosa, ¿no? Pero generalmente el exantema por dengue se describe tal cual como lo dijo Amado Saúl hace unos años en su libro. Es un mar rojo con islas blancas. Entonces, este exantema no lo debo de confundir con el exantema purpúrico vasculítico de la fiebre manchada, que eventualmente va a afectar palmas y plantas de los pies, puede llegar a la necrosis, va a haber edema de extremidades, ¿no? Es totalmente distinto, no desaparece la digitopresión. Claro que cuando ya aparece el exantema purpúrico, ya estamos hablando de que vamos quizás en el día 5 de la enfermedad o por lo menos más allá de las 72 horas y eventualmente la gravedad aumenta. Entonces, totalmente hay que aprendernos bien estos exantemas, la afección de palmas y plantas, el exantema purpúrico que no desaparece la digitopresión para poder hacer ese diferencial. Insisto, en los primeros días no va a ser algo que vamos a ver, pero ante la mínima sospecha debemos iniciar el tratamiento. Ahora, si vamos a los datos clínicos, aquí comparando, como ven, tanto fiebre manchada, dengue, chikungunya, e inclusive hablando de fiebre manchada con una diferencia en los primeros 5 y después de los 5 días, por lo que hablamos del exantema, en sí para hacer una gran diferencia, lo único que podríamos decir es que el exantema no es pruriginoso, al menos en la fiebre manchada, para hacer una diferencia en los primeros días, pero de ahí los síntomas pueden ser bastante similares, ¿no? Ahora, ya que tenemos la sospecha del paciente con fiebre manchada, insisto, hay que iniciar el tratamiento con doxiciclina sin duda, independientemente de la edad. La doxiciclina oral, 2.2 miligramos por kilo, y eventualmente vamos a tomar una primera muestra, tanto de biometría hemática como de bioquímica sanguínea. Esto para ver cómo estamos en este momento, sobre todo en los primeros días, documentar que no hay trombocitopenia y no hay ninguna otra alteración, ¿no? Que si vemos, estos son todos los laboratorios que van a estar alterados, principalmente o con mayor cantidad de alteración en la fiebre manchada. Hablamos de leucocitos. Eventualmente la leucocitosis va a predominar en la fiebre manchada, mientras que en dengue, chikungunya o transmitidas por mosquitos va a haber tendencia a la leucopenia. La trombocitopenia se va a ver presente en los dos, con mayor afección en fiebre manchada, sobre todo después de los 5 días o cuando ya hay la afección petequial. Va a haber afección de los tiempos de coagulación, va a haber colestasis, va a haber transaminasemia de mayor importancia que en los transmitidos por mosquito, y sobre todo va a haber hiponatremia, que es algo totalmente característico, ¿no? Además de la hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a buscar directamente. Y ahora, ¿hay un score para poder determinar el diagnóstico? Por supuesto que sí, digo, no será el único, pero este es uno que es usado o que se desarrolló en India para la detección de fiebre manchada y que es bastante específico, ¿no? Y entonces aquí lo que nos hace es preguntarnos por antecedentes, viven en zona rural o por lo menos pensar en zona rural como en una zona vulnerable o de escasos recursos. Específicamente,
Lo que comento, que haya patio de tierra, porque allí es donde la garrapata anida, el hecho de que haya mascotas, la exposición a garrapatas o bien que el paciente ya haya sido mordido por garrapata, ¿no? Más los síntomas generales que vimos, la aparición del exantema y demás, ¿no? Y por laboratorios los más específicos, trombocitopenia menor a 150, elevación de PCR, disminución de la albúmina, elevación de transaminasas y la hiponatremia. ¿Qué nosotros podemos juntar en el paciente? En un principio, quizás no vamos a tener todo esto positivo, pero conforme pasan los días, eventualmente se van sumando y podemos llegar a tener una sensibilidad y especificidad casi del 100% al ir sumando este puntaje. Eventualmente, ya para tener las alteraciones, insisto que ya es un paciente en el que ya tenemos al menos unos 5 días de evolución para tener todos estos cambios. Y la idea es no llegar hasta este momento para hacer el diagnóstico, sino mucho antes, cuando la sospecha clínica apenas existe. Ahora, hablamos de la letalidad y cuáles son aquellas características clínicas que más se desarrollaron con letalidad o que dieron relación con mortalidad. Justamente la presencia de edema en las manos, ya el exantema purpúrico o la vasculitis, la presencia de dolor abdominal como dato de alarma y sobre todo la presencia de insuficiencia renal y elevación de transaminasas. Fueron las que de los pacientes que fallecieron son los que más se relacionaron con una P significativa. Ahora, no significa que por tenerlos van a fallecer, pero mientras más sea esta alteración, pues nos habla de que puede ser una evolución más desfavorable, ¿no? Entonces, enfatizar primero el diagnóstico oportuno y antibióticos, ¿no? Ahorita vamos a hablar específicamente de eso. Luego, el paciente que viene grave se ha manejado desde un principio como el paciente con choque séptico. Y ya el Surviving Sepsis, las guías y todo eso nos ha manejado desde un principio, manéjale líquidos y actualmente estamos hablando de una reanimación más, no tan liberal en cuanto al uso de líquidos, ¿no? Y esto es algo que tenemos que entender de acuerdo a la fisiopatología de estos pacientes. Entonces, la tendencia es a la restricción hídrica o bien a no ser tan liberales con los líquidos. Y esto lo menciono justamente comparando a comparación del manejo de dengue, ¿no? En el cual el líquido o los líquidos es la clave del tratamiento. Por eso necesitamos hacer un buen diferencial, porque si estoy pensando en dengue, eventualmente voy a manejar líquidos altos, pero si estamos hablando de un paciente con fiebre manchada, esto va a ser en deleterio a su pronóstico. Fisiopatológicamente va a haber una endoteliopatía secundaria al choque, ¿no? Esto, pues, tenemos que recordar que el glucocálix es el sistema de mayor cobertura, digamos, en el cuerpo responsable de todo el microambiente endotelial, ¿no? Y es justo aquí donde se lleva la lesión, tanto por la respuesta inflamatoria desmedida, descontrolada, por las cascadas de inflamación, proinflamatoria, procoagulante y demás. Esto desencadenado por justamente los receptores Toll-like 2,4 de la membrana del lipopolisacárido de la riqueza, ¿no? Que a fin de cuentas sumamos a la misma vasculitis que genera la inflamación, a la liberación de interleucina 6, 10, factor de necrosis tumoral en sí, lo que nos van a llevar es a la fuga capilar, ¿no? Entonces, toda la microvasculatura va a estar alterada y la fuga capilar va a ser tan importante que esto nos va a comprometer ya el estado de hemodinámico del paciente. Justamente por la endotelitis, el paciente muy probablemente puede estar, hablo del paciente grave, no el paciente que lleva 3 días, ¿no? O menos de 3 días, sino el paciente que lleva más de 5 días, muy probablemente ya tenga alteración en la permeabilidad vascular y va a estar en un estado de sobrecarga hemodinámica preexistente. Y esto es secundario a la misma endotelitis, que en todos los pacientes que han llegado con más de 5 días la han tenido. De los casos fatales que se han tenido en el hospital a lo largo de los años y se han realizado necropsias, justamente se ha encontrado hallazgos histopatológicos de vasculitis difusa en todos los órganos, dígase corazón, cerebro, pulmón, riñón, vaso, hígado en general, ¿no? E incluso datos de miocarditis en el 34% de los casos. Es decir, que si ya estamos en un estado de fuga capilar, de vasculitis presente con el exantema purpúrico,
Entonces, va a haber una sobrecarga hemodinámica preexistente, esto aunado de que también puede haber una disfunción cardíaca añadida o intrínseca, ¿no? Secundario a las mismas respuesta inflamatoria y a las citocinas proinflamatorias que causan depresión cardíaca, ¿no? Que es conocido como el corazón séptico. Es difícil encasillar con un fenotipo hemodinámico al paciente con choque por fiebre manchada. No es algo tan sencillo como un choque frío, un choque caliente hoy en día. Ya creo que es algo que debemos modificar o cambiar en nuestro pensar, sino dirigir directamente a cómo es la fisiopatología. Este paciente va a tener fuga capilar y algo que ya está bien demostrado justamente a lo largo de los años, en el 2007, se hizo una serie de casos de 92 niños en los cuales, pues al principio la tendencia era administremos cargas de cristaloide 20, 40 mililitros por kilo, pero lo que se confirmó es que justamente la mortalidad de estos niños se relacionó directamente con la administración de cargas, ¿no? Y también se hizo otro estudio publicado en el Boletín del Hospital Infantil del Estado de Sonora, en el cual se relacionó esta alta mortalidad de hasta un 57% con fallecimientos en agudo, ¿no? A las 48 horas apenas de la hospitalización, en el cual la administración de cargas rápidas fue relacionada con mortalidad hasta casi en un 90% de los casos. Es decir, que el paciente con fiebre manchada no le gusta el agua. Definitivamente no tenemos por qué hacer un uso indiscriminado de cargas en estos momentos, ¿no? Ya hay la evidencia para ser más cauteloso. No quiere decir que no se pueda administrar, simplemente es que tenemos que tener eh, herramientas para poder discernir si el paciente se va a beneficiar o no de administrarle el volumen, ¿no? No es simplemente aplicárselo a todos. Ahora, ¿qué herramientas tenemos? Eh, Hago uso de este esquema que maneja en este artículo publicado en 2021 acerca de cómo hacer el monitoreo hemodinámico en escenario de bajos recursos, ¿no? Eventualmente, en la mayoría del país, pues estamos en estas circunstancias, ¿no? En donde lo único que vamos a tener, pues puede ser nuestros datos clínicos, ¿no? Específicamente los signos vitales, el gasto urinario, el llenado capilar, la temperatura de extremidades, datos clínicos de sobrecarga hídrica, estertores, hepatomegalia, ¿no? Pero pues hoy en día el ultrasonido creo que es algo que ha venido teniendo ya mucho auge, que en la gran mayoría de salas de urgencias, al menos en donde ya hay sedes para hacer la especialidad de urgencias pediátricas, también conociendo a otras sedes de urgencias que ya lo están teniendo como parte de su dominio de todos los días, sumando a los scores clínicos, ¿no? Es decir, el ultrasonido tiene que ser una suma para poder tomar decisiones. No vamos a excluir todo lo clínico por lo que estoy viendo en el ultrasonido, ¿no? Sino tenemos que sumar esta herramienta a nuestro actuar diario, ¿no? Y vamos a dar aquí los ejemplos de lo que se puede hacer. Número uno, o más bien el justificante de eso, porque sí ya han habido estudios en los cuales se han comparado o cómo les ha ido a los pacientes, los outcomes, en cuanto a aquellos pacientes en estado crítico, en los cuales el manejo fue guiado de acuerdo a metas, a comparación de aquellos pacientes en los que fueron guiados de acuerdo a ultrasonido, ¿no? Simplemente es decir, que aquellos pacientes que fueron guiados por ultrasonido, los manejos, se tuvo un mayor clearance de lactato a las 6 horas, lo cual nos habla de que se alcanzó antes una mejoría en la circulación, en la microcirculación, ¿no? Y sobre todo disminución de los balances acumulados a las 12 horas. Mantener balances neutros, disminuir los índices de sobrecarga hídrica, que también es algo que ha sido estudiado no solo en fiebre manchada, sino en choque séptico en general. El balance hídrico es algo que se relaciona directamente con la mortalidad del paciente. Entonces, no quiere decir que seguir manejos guiados por metas es malo, pero sumar el ultrasonido lo hace mejor, ¿no? Y la idea es eso, que nosotros vayamos mejorando, sumando herramientas a nuestro hacer diario para mejorar el cómo le va a los pacientes, ¿no? Entonces, totalmente hay que estar a favor de las valoraciones con ultrasonido, sumando a las valoraciones clínicas, ¿no?
¿Qué podemos hacer directamente en la cama del paciente? Número uno es la ecografía pulmonar, que ha demostrado ya muchísimo apoyo en la valoración hemodinámica del paciente. ¿Cómo se traduce esto? Aquí nosotros vemos en paciente real, un paciente con fiebre manchada que tuvimos en el hospital, sin patología pulmonar subyacente, que esto es algo que tenemos que decir. La presencia de un patrón B, de líneas B, en un paciente con estado de choque, pero que no hay una patología pulmonar que lo ocasione, nos debe de hacer suponer que justamente nos habla del líquido extravascular que tiene el paciente, ¿no? Este paciente no se vería beneficiado de forma indirecta por esta medición de administrar cargas de cristaloide, puesto que ya muy probablemente, si nosotros hacemos el siguiente rastreo, que es ecocardiográfico, podemos ver datos de o sobrecarga hídrica o de disfunción ventricular, ¿no? Entonces, simplemente rastrear al paciente nos puede dar una gran ayuda sobre la toma de decisión, administramos carga o no. Esto independientemente, o sea, digo, siempre hay que tener en cuenta la situación clínica. Obviamente, si se trata de un paciente que ha estado vomitando, se ve clínicamente que está deshidratado, pues sí, habrá que valorar en realidad la necesidad del cristaloide. No estoy satanizándolo, ¿no? Pero es decir, tenemos ya más herramientas por sumar para tomar esa decisión. ¿Qué otros hallazgos podemos ver en el paciente? Como habíamos dicho, en las valoraciones ecocardiográficas, este es de otro paciente, no es el mismo, pero estamos viendo aquí un 4 cámaras a la izquierda, en donde podemos ver, bueno, ahorita aquí a la derecha vemos la imagen del corazoncito, en donde vemos una hipocinesia importante, ¿no? Cómo los ventrículos se contraen, específicamente el izquierdo, hay una disminución de la contractibilidad, las válvulas no se mueven adecuadamente, vemos que el septum está bastante eh, plano. Entonces, esto ya nos habla de una disfunción ventricular importante, además de que vemos derrame pericárdico del lado derecho en la imagen derecha, ¿no? Esta hipocinesia nos habla justamente lo que habíamos visto. Es un paciente que ya está en un estado de disfunción miocárdica. Esto sin hacer mediciones. Obviamente podemos acompañar de mediciones, por ejemplo, en este caso, hacer una valoración de la excursión sistólica del anillo tricuspidio, ¿no? Y sacar el TAPSE, ¿no? Que este es de un paciente de 16 años con fiebre manchada, que basándonos en estos datos publicados en Cuba, en 2013, que hicieron promedios más o menos de edades, corazones sanos, de cuáles serían los valores normales. Estamos hablando de que este paciente tiene un TAPSE aquí medido de 1.6 centímetros, 16 milímetros, que para sus 16 años en realidad le queda muy bajo para el promedio en realidad. El percentil 10 debería ser 10.5, 19 digo. Entonces, este paciente además cursaba con disfunción ventricular derecha. Y pues esto anecdóticamente, porque esto es algo que ya se había descrito desde hace muchos años. Aquí estamos viendo este artículo de 1983, en donde ya era conocida la disfunción ventricular justamente secundaria a fiebre manchada. Entonces, esto es para decir, nosotros podemos hacer la valoración clínica si nosotros tenemos la experiencia para hacer los abordajes ultrasonográficos pulmonar y cardíaco. Hay que hacerlo, y si no, hay que apoyarnos también con quien tenga la experiencia en hacer los ultrasonidos, en el cardiólogo si tenemos a la mano en el hospital, dependiendo de nuestra unidad, ¿no? Para poder tener desde el principio, o sea, en la primera hora de manejo, cómo se está comportando nuestro paciente, para también nosotros poder decir cómo vamos a hacer el manejo en cuanto a líquido, no solo a líquido, sino también al inicio de inotrópicos, porque eventualmente si estoy viendo ya datos de disfunción ventricular o disfunción biventricular, pues el inicio de inotrópico va a ser algo necesario. Y si el paciente además está en un estado de choque descompensado, que llegue hipotenso, taquicárdico por la misma disfunción cardíaca, pues eventualmente necesito acompañar de vasopresor. Pero si solo inicio vasopresor, sin el apoyo inotrópico adecuado, solo voy a favorecer la falla cardíaca. Entonces, las intervenciones van directamente, como habíamos mencionado acá, la restricción hídrica o hacer un uso discriminado de las cargas de cristaloide, valorar que realmente se necesiten y lo que sí, hacer un inicio temprano
de inotrópico y vasopresor de ser posible. Inicio temprano es, insisto, en la primera hora de manejo. Uso de amenas periféricas con la dilución adecuada es bastante seguro, siempre teniendo en cuenta que sean buenos accesos periféricos, o en aquellos casos que tienen un acceso intraóseo, por supuesto que podemos manejarlos igual en lo que se consigue el acceso central, ¿no? Y otra intervención que se ha visto necesaria es que si ya estamos viendo que nuestro paciente está requiriendo de dosis de vasopresor mayores, por ejemplo, norepinefrina mayor a 0.2, 0.3 microgramos kilo minuto, ir haciendo por tener un inicio temprano de otro vasopresor. En el caso y en la experiencia en el hospital infantil, hemos hecho uso de inicio temprano de vasopresina para los pacientes inestables que han estado con requerimientos altos de vasopresor desde el principio, y los pronósticos han sido buenos en conjunto con el inotrópico. También aquí menciono el uso de la hidrocortisona. Esto secundario a la bibliografía que se ha dado desde un principio, que salió con Surviving Sepsis, el uso de esteroide sistémico ante el choque refractario, o las conocidas indicaciones como la sospecha de insuficiencia suprarrenal o bien la presencia de púrpura en el paciente con choque séptico. Entonces, los casos con fiebre manchada y el estado de choque y el estado de vasculitis purpúrico, pues eventualmente nos hizo que parte de nuestros bundles o parte de nuestros objetivos en el tratamiento inicial es el inicio del esteroide sistémico en el paciente, cuando hablamos del paciente en estado de choque, ¿no? Independiente compensado o descompensado, hemos iniciado la hidrocortisona de forma temprana a dosis de choque, 100 miligramos por metro cuadrado, y luego posteriormente dosis de mantenimiento. Y esto pues nos ha dado buenos resultados, y antibiótico posteriormente. Ahora, hablaba de todas estas situaciones para poder entender cómo se desarrolló justamente el protocolo de manejo que se ha llevado ya de años atrás, con toda la evidencia que presenté de los artículos que se han publicado, de la experiencia de, de los profesores con años, llegando a estas conclusiones en el manejo para los pacientes con fiebre manchada. Lo primero, insisto, es la sospecha, ¿no? Síntomas generales, y ya es el antecedente contacto con garrapata, con o sin exantema. Insisto que el exantema puede no tenerse al principio. Si tenemos la sospecha, pues obviamente necesitamos acompañarnos también de la biometría hemática para poder determinar, en este momento, ¿hay trombocitopenia o no? En el mejor de los casos, paciente que esté estable, paciente que no hay trombocitopenia, pero tenemos la sospecha clínica. Entonces, no hay duda. Iniciemos doxiciclina oral, 2.2 miligramos por kilo cada 12 horas sin problema, ¿no? La dosis convencional, y la recomendación es hacer una cita en 24, 48 horas, tomar biometría de control y ver el comportamiento de las plaquetas. Eventualmente, el tratamiento es mínimo por 7 días. O en algunas publicaciones también se mencionan hasta que el paciente se mantenga afebril 72 horas después de eso, ¿no? Entonces, eso es en el paciente pues estable en la mayoría de los casos, que así de sencillo debería ser manejar los casos sospechosos que no lleguen al estado de choque, ¿no? Al estado de gravedad. Bueno, ¿qué hacemos con los pacientes que están estables pero llegan ya con trombocitopenia, pero sin choque, ¿no? O sea, sí tengo, no sé, 100,000 plaquetas, pero hemodinámicamente está estable. Quizás estamos en el día 3, 4 de enfermedad, perfecto. Estos pacientes los hospitalizamos, iniciamos doxiciclina oral, aquí, bueno, nosotros tenemos también ya la fortuna de tener doxiciclina endovenosa, que eso ha sido un cambio que también hemos logrado, o que se logró a lo largo de los años, y que esa intervención totalmente ha disminuido la mortalidad. El inicio de doxiciclina endovenosa, que ha sido bien tolerada, y sobre todo en los pacientes en los que ya hay trombocitopenia, optar por una dosis doble, 4.4 miligramos por kilo cada 12 horas. Y lo mismo, el paciente hospitalizado con sus controles de biometría y bioquímicos seriados. Esto evitando, o más bien buscando la detección temprana de elevación de transaminasas y lesión renal. Ahora, vamos, digamos, al que más nos interesa, que es justamente el paciente en estado de choque, ¿no? El paciente en estado de choque, este es el algoritmo anterior en donde se menciona
Solución Harman, bolos de 20 minutos, como ya dijimos, eso hoy en día ya lo tenemos en desuso. Hacemos las valoraciones necesarias para determinar si el paciente lo requiere o no. Generalmente no vamos a administrarle cargas de cristaloide, pero necesitamos tener la conciencia de que estemos optimizando bien al paciente en cuanto a su precarga desde el principio. Y lo que sí debemos hacer es hacer un uso temprano, tanto de inotrópico con vasopresor, porque ya conocemos la fisiopatología del paciente. Aquellos pacientes que llegan taquicárdicos pero compensados, eventualmente van a empezar toda la descarga inflamatoria, van a llegar a ser la depresión miocárdica. Tenemos que adelantarnos nosotros a esto. Entonces, el inicio del inotrópico y del vasopresor que sea de forma temprana, si es necesario por acceso periférico, en lo que se consigue el acceso central, que muchas veces es como que, no, o sea, sí inicia laminas, pero hasta que tenga el central, pero necesita plaquetas para eso, pídele, o sea, se retrasa muchísimo. Es bastante seguro con la dilución adecuada, ¿no? Siempre vigilando que no haya una extravasación. Obviamente, como dijimos, basarnos en nuestros objetivos dirigidos en metas, ya sea de gasto urinario o también de acuerdo a nuestras valoraciones ecocardiográficas, ¿no? Si ya estoy viendo que tengo una disfunción biventricular que requiere de más inotrópico mi paciente, pues puedo optar por un segundo inotrópico, ya sea que ponga dobutamina con levosimendan, dobutamina con milrinona, ya sea lo que tengan ustedes en sus unidades. Hay que buscar esa optimización del inotrópico más el vasopresor, ¿no? E insisto, si el paciente está requiriendo de dosis altas de vasopresor mayor a 0.3 microgramos kilo minuto, considerar un segundo vasopresor, por ejemplo, vasopresina. El antibiótico tenemos que iniciarlo. Doxiciclina eventualmente es el tratamiento que en todas las guías, en todas las revisiones, ha demostrado la evidencia en cuanto a su efectividad, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de por qué nosotros asociamos el ciprofloxacino en el protocolo de manejo, ¿no? Ahorita voy a hacer una revisión de eso. La hidrocortisona como bolo inicial, que ya explicamos el por qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que o sea, cómo salieron estas intervenciones? ¿No? Esto no se tuvo desde el principio, pero lo que los doctores Gómez han comentado en cuanto a el tiempo que llevaron desarrollando esto, es un comportamiento anecdótico de la mortalidad. Como en un principio los pacientes eran tratados con doxiciclina oral y cloranfenicol endovenoso, con la finalidad de conseguir adecuadas concentraciones séricas inhibitorias, ¿no? Para buscar matar a la bacteria. Esto lo único que se tradujo en los primeros años es ser una mortalidad elevada de hasta el 66%, secundario a pues que la doxiciclina oral a veces no es tan bien tolerada y que el cloranfenicol endovenoso además tiene efectos adversos propios de su administración y que está totalmente relacionado con más mortalidad, pero era lo único que había en ese entonces. A partir del 2009, aquí en el estado de Sonora, llegaron a conseguir doxiciclina endovenosa justamente por la alta mortalidad de esta entidad. Entonces, lo que se buscaba también es como que al, al tener una alta mortalidad, es decir, queremos ofrecerle algo más. Y se optó por usar doxiciclina endovenosa en conjunto con ceftriaxona, como también en otros reportes se había hecho. Pero eventualmente sí disminuyó la mortalidad, pero aún así seguía siendo alta o considerablemente alta. Además de que sí está bien demostrado de que los betalactámicos no son para nada eficaces contra la riqueza, ¿no? Y por último, con la misma idea de buscar un aumento en las concentraciones inhibitorias, concentraciones séricas de doxiciclina, el otro antibiótico o la otra línea de medicamentos que se mostró con una adecuada concentración a nivel del intravacteriano, digamos, ¿no? O sea, que era suficiente para, para, para buscar ese efecto antibiótico como tal, fueron las quinolonas. Entonces, el ciprofloxacino fue usado en otras especies de riqueza, ¿no? Estamos hablando de la fiebre del Mediterráneo, estamos hablando de la fiebre manchada pero japonesa. Entonces, en otras especies de riqueza dio buenos resultados y eso también fue estudiado desde
1983, si no me equivoco, por Guidol y colaboradores, quienes fueron los que primero propusieron esto, y a raíz de eso se inició justamente dar doxiciclina endovenosa junto con ciprofloxacino. Y lo que se demostró, al menos en el Hospital Infantil de Sonora, fue una mortalidad de hasta casi el 14% en 2016. Digo, del 66 que se tenía, de 66% en 2008, 8 años después se logró disminuir enormemente, ¿no? Entonces, justamente aún hay mucha controversia en cuanto a el uso de los antibióticos, justamente si es que la pura doxiciclina es más que suficiente, pero a pesar de que tener la doxiciclina endovenosa, los pacientes se siguen muriendo, pues se han buscado qué más ofrecerle a los pacientes. Entonces, esto es algo que se ha seguido estudiando, insisto, desde el 89, cuando fue realizado el primer estudio comprobando ciprofloxacino y doxiciclina, en el estado de Sonora, que hemos buscado también el estudio de esta asociación disminuyendo la mortalidad y sobre todo en Japón, que también se ha estudiado, ¿no? Y pues llegando a lo mismo, ¿qué es lo que se ha logrado hoy en día? Teniendo estas conclusiones, ¿no? Que la doxiciclina oral sigue siendo el tratamiento de elección en casos leves. La doxiciclina intravenosa hay que usarla en aquellos casos graves. Nosotros tenemos la disposición de ello, afortunadamente, y lo usamos a 4.4 miligramos por kilo. Los betalactámicos no son efectivos y el cloranfenicol se asocia a efectos adversos y mortalidad, pero el ciprofloxacino intravenoso nos ha dado buenos resultados en los casos graves en niños, al menos en el hospital en el que laboramos. Y actualmente nuestros resultados en cuanto a epidemiología los solicité y nos reportaron que apenas en 2023 de 65 casos confirmados, hubieron 6 defunciones el año pasado, lo cual ha bajado la letalidad al 9%. Y en lo que vamos del 2024, solo hemos tenido una defunción de 47, lo cual habla de una letalidad del 2.5% en lo que 2.1% en lo que va del año. Entonces, es justamente en donde quiero aterrizar todo esto. No digo que solo sea el uso de la doxiciclina o el disminuirle la cantidad de líquidos al principio o el uso del esteroide, sino el conjunto de todas estas intervenciones han logrado desarrollar esta disminución en la mortalidad. Entonces, este se ha vuelto nuestro paquete de intervenciones al lograr al menos en la primera hora en la que llegue el paciente y que afortunadamente ha dado buenos resultados en los pacientes, y hablo específicamente de los pacientes pediátricos, ¿no? Y pues concluimos de la siguiente forma. Eventualmente, la disminución en la mortalidad la vamos a lograr con el diagnóstico oportuno. Iniciar el tratamiento ante la mínima sospecha. El inicio de doxiciclina a todas las edades y seguimiento adecuado con biometría y bioquímica. En el paciente crítico, realizar una adecuada reanimación hídrica con cautela y guía ecográfica, optimización del inotrópico y el vasopresor, iniciar tratamiento antibiótico endovenoso si está disponible, esteroide sistémico para limitar la respuesta inflamatoria y la endotelitis y sobre todo la vigilancia general del paciente en estado crítico. ¿Solamente lo manejamos con datos de alarma o hay algo más que vamos? De los 70 que te dice cómo la rickettsia, laxis postexposición funciona, no se sabe, o sea, no hay estudios, no hay metaanálisis, hemos buscado sobre su eficacia o efectividad y no tenemos ese dato. Por eso es importante que, ya que tenemos la pregunta, tratemos de resolverla y pues bueno, es lo que estamos intentando hacer. Hay médicos actualmente que en situaciones de emergencia y brotes o emergencias sanitarias están optando por dar la profilaxis, ¿verdad? Y la profilaxis postexposición es justamente con doxiciclina a 2.2, una sola dosis, ¿verdad? Por eso es una gran controversia, ¿no? Decir, oye, te doy una sola dosis de doxiciclina vía oral y puede que me ahorre un gran problema en salud y que puede que te salve. El problema es que no hay evidencia, ¿no? Entonces, mis palabras no me gustaría que se interpretaran como que lo usemos, porque estrictamente no hay evidencia, pero tampoco. Definitivamente tenemos que hacer una restricción de líquidos, no más allá quizás de, si hablamos de pacientes lactantes, entre 80 a 100 mililitros por kilo, o bien, si nos basamos en el Holiday Sagar, no más allá del 75-80% de los líquidos. Y eso también vigilar
como habíamos dicho, guiarnos en las metas, que nuestra uresis sea adecuada, que no haya datos de lesión renal y sobre todo hacer las valoraciones ecocardiográficas pertinentes si tenemos la herramienta a la mano, ¿no? Pero sí hay que buscar no ser tan liberales con los líquidos. Muy bien. Oye, Ujú. y otra pregunta, en cuanto a las aminas, ¿tienen algún tope? Por ejemplo, si inician en aquí adrenalina con norepinefrina, por ejemplo, ¿hay un tope en el cual digan, no, esto ya no está funcionando, hay que agregar otra y hay que agregar otra? Sí, por supuesto. Si hablamos de adrenalina, no más allá de punto 3, ¿no? Porque eso ya nos habla de que nuestro paciente requiere más y ese es en el momento en el que si lo que necesito es un inotrópico, agregar un segundo inotrópico. Nosotros, por disponibilidad, casi desde el principio ya usamos levosimendan incluso, cuando no usamos dobutamina. Pero si nos estamos excediendo en más allá de 5 microgramos kilo minuto, la valoración ecocardiográfica nos habla que el TAPS está disminuido, la función ventricular también. Eventualmente usamos un segundo inotrópico. En cuanto al vasopresor, norepinefrina de elección, no más, o sea, sí podemos más allá de 0.3 microgramos kilo minuto, pero en el momento en el que el paciente lo está requiriendo, si ya optimizamos lo anterior, es decir, el paciente ya está sedado, ya está ventilado, disminuimos la tasa metabólica y aún así está requiriendo el vasopresor, corregimos factores inotrópicos negativos y demás, vamos por otro vasopresor, ¿no? Y en este caso usamos vasopresina. A partir Perfecto. del punto 3 sí lo consideramos de forma temprana. Ujú. Y una última pregunta, ¿en qué momento se debe de intubar un paciente por el estado de choque? Claro, En este caso. eh, obviamente es individualizar cada uno, pero claramente es, si yo ya realicé, como puse el paquete de intervenciones, todo en la primera hora, inicié todo como debe de ser, sí consideré lo de la precarga, las aminas, y aún así el paciente me está dando datos de taquicardia, estoy viendo yo que mis dosis de vasopresor o inotrópicos están altos, pues la siguiente opción a tratar es disminuir la tasa metabólica. Entonces, la opción es sedar al paciente, o sea, no lo estoy intubando porque tenga distrés respiratorio, sino porque necesito disminuir mi tasa metabólica basal y así poder optimizar la entrega de energía, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Claro que Como te sí. decía, toda esta información está súper valiosa, pues para tener mayor éxito, ¿no? Si bien esto no es a nivel en todo el país, la verdad es que de este lado del país, en todo el norte, pues sí tenemos bastantes problemas ahorita con la riqueciosis. Ujú. Entonces, pues agradecemos mucho todo esto que nos has comentado. Claro que sí. Muchas gracias y agradecemos también mucho a la sociedad. Hasta luego. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlo recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.